Continuamos con vos en esta tarde y ya le damos la bienvenida a Jesús Escobar, precandidato a presidente de Libres del Sur. Bueno, es un placer tenerlo acá. Recién hablábamos fuera de aire de las ideas tan lindas que tiene, ¿no? Y que las vamos a ir pasando una por una. Con que se cumpla la mitad, yo creo que ya muchos argentinos estaríamos absolutamente contentos de dar un cambio institucional y obviamente de tener un gobierno afín a la gente, ¿no? ¿Cómo estás, Jesús? Bienvenido. Hola, Mabel, ¿cómo te va? Gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo es esto de estar presente en estas elecciones, con candidato propio, obviamente, representando a Libres del Sur y además con una impronta muy particular? Recién hablábamos del tema medio ambiente, dentro de lo que es esta referencia, estas ideas fundamentales de esa plataforma electoral, se menciona esto con mucha fuerza, ¿no? Porque estamos en un momento donde hablamos mucho de la minería, pero no hablamos también del costo ambiental que esto puede llegar a tener si no se la trabaja de forma adecuada, si no genera y además mantiene esos recursos para los pueblos, obviamente, en donde se están explotando, ¿no? Tú lo has dicho, Mabel. Mira, yo soy neuquino, en donde nuestra principal palanca económica es el petróleo y el gas, que es una forma de minería también. Y siempre lo digo, los sectores progresistas, los sectores del campo popular, tenemos una gran responsabilidad, o te diría dos. Por un lado, tomar una mayor parte de la renta que generan estos recursos naturales, no como hoy que te diría que son saqueados por las transnacionales petroleras, gasíferas o mineras, y con esa renta hay que diversificar la economía y hacer otras sociedades, porque en general estas economías de enclave generan una brecha social muy grande y lo que vos decís, contaminación. Por lo tanto, el elemento vertebrador de una industria de estas características debe ser la preservación ambiental. En mi provincia fui 3 veces diputado, fui convencional constituyente y se me conoce por ser el que permanentemente ha exigido leyes ambientales, que haya Ministerio de Ambiente en el gobierno de mi provincia. Dice justamente, ¿no, Jesús? Cuidar el ambiente será prioridad, la vida por encima de los intereses de las multinacionales. Una de las tantas ideas que obviamente se refleja, ¿no?, dentro de esa plataforma electoral, que me gustaría que la gente la repase. Son varias nociones, pero todas están relacionadas con lo que el pueblo está demandando actualmente. Exactamente. Y yo digo eso, lo digo con palabras sencillas. Yo voy a gobernar para el pueblo, no para los ricos, como entiendo que han hecho por lo menos quienes han gobernado en los últimos 12 años. Siempre le han cuidado el bolsillo a los súper ricos, siempre cuidándole la tasa de ganancia a las grandes empresas, mientras el conjunto del pueblo, los humildes, los trabajadores, las clases medias, han visto empobrecer su situación, pauperizar sus condiciones de vida. Esto hay que cambiar. Esto se puede hacer porque Argentina es un país rico y va a ser mucho más rico aún. El gran dilema es si seguimos como ahora, como han hecho Massa, Larreta, Milei o Bullrich, que concentran la riqueza en pocas manos, o esta riqueza, esta renta que genera la Argentina se distribuye entre el conjunto de la población a través de educación, vivienda, trabajo, la cantidad de derechos y acceso a derechos que hoy son un privilegio de pocos. Obviamente, ¿no?, esto que mencionamos siempre, la falta de una distribución real de la riqueza en un pueblo tan rico como es la Argentina y donde lamentablemente cada vez existe mayor concentración, ¿no? ¿Cómo se puede lograr esa revolución, ese cambio de paradigma que, como usted señala, no se da en los últimos 12 años, pero que yo creo que incluso es más profundo, ¿no? Si uno se pone a mirar y uno retrotrae incluso las décadas de la democracia, donde siempre hemos tenido crisis y donde lamentablemente siempre estamos a contracorriente con una inserción real en el trabajo, con la posibilidad de adquirir más derechos, con que además esos derechos laborales nos saquen de la pobreza, que es una contradicción quizás de este tiempo, ¿no? Tener trabajo y al mismo tiempo estar por debajo de los índices de la pobreza. Creo que tenemos una responsabilidad colectiva, todas y todos tenemos un gran instrumento para echar esta vieja clase política que nos ha empobrecido y que es el voto. Yo le digo a la gente, a los argentinos, a los salteños, a las salteñas, que nos animemos a buscar y construir un nuevo instrumento político que nos represente. Eso es Libres del Sur. Ya para representar a los ricos, para representar a las grandes empresas, está la derecha, está la vieja política, está Massa, están los mismos de siempre. Tenemos que animarnos a hacer otro camino.
porque es posible. Les digo a este 50% de población que no ha ido a votar, que vaya a votar y vote por libres. Le digo al que tiene bronca, que no vote con una bronca así como así y termina votando a Milei, que es como el muleto, ¿viste? Como el repuesto por si no le funciona a los otros, a los ricos. Libres del Sur propone gobernar para el pueblo, propone volver al estado de bienestar, que es en definitiva un estado fuerte, un estado moderno, un estado inteligente, eficaz, que proteja al débil y que le ponga límites al poderoso. Se puede vivir en una sociedad mejor. Tenemos que tener la decisión de que no sigan los mismos de siempre. Lo digo también, a la vieja clase política, a los políticos, hay que echarlos al basurero de la historia, con el voto. Con el voto. Bueno, ¿qué pasa con esto de la inflación? Recién veía ahí, obviamente, otra de las consignas está directamente relacionada con esto, ¿no? Congelar los precios, que además ha sido una iniciativa que ha recibido el aval y el apoyo con firmas en todo el país y que obviamente nos toca de lleno en cada hogar, ¿no? Cada vez que sube, ya sea el combustible, impacta en el boleto, impacta en los alimentos, todo está relacionado y Argentina tiene como un gran fantasma que es la inflación instaurada desde hace muchísimo tiempo. Es el principal problema que tienen los argentinos. Nada tiene que ver el partido judicial, las PASO, los problemas o la agenda que intentó poner la vieja clase política. El problema principal que tienen los argentinos es este aumento desmedido de precios y hay posibilidades de frenar la inflación. ¿Cómo? Con esta propuesta que presenté en el Congreso de la Nación, acompañado por 2 millones de firmas, entre ellas más de 100.000 firmas de salteños, en donde propongo congelar por 12 meses los precios de los alimentos de la canasta básica y las tarifas de los servicios públicos. ¿Cómo? Un gobierno firme sentándose con los 10 empresarios que son los que fijan los precios de los alimentos, con los 5 empresarios o las grandes empresas que fijan las tarifas de los servicios energéticos y decirles, señores, no aumentan más los precios. Y si lo aumentan, van presos. Y si es necesario enviar la gendarmería para llenar las góndolas del país, uso la gendarmería. ¿Qué quiero decir con esto? Primero el diálogo, por supuesto, pero no me va a temblar la mano para utilizar todos los instrumentos del Estado para proteger el bolsillo de la gente, que es el que está olvidado de esta clase política. Jesús. Todos los días le meten la mano en el bolsillo a la gente. Sí, sí. ¿Por qué no se hizo hasta ahora esta medida de decir, a ver, nos vamos a poner firmes, no les tenemos miedo a esos 10 empresarios que manejan evidentemente mucho poder económico y que también seguramente mueven muchas voluntades políticas, pero tener esa convicción de estar del lado del pueblo, ¿no? Sobre todo en momentos tan angustiantes y con tanta especulación, porque cuando se conoce que se consumen más galletitas y yerba mate porque la gente no puede cenar, es ahí donde se aplica la suba, digo, en los alimentos que justamente van hacia la clase obrera, hacia la clase menos favorecida, ¿no? Totalmente. Mira, ¿por qué no se ha producido un congelamiento de precios? Porque los políticos terminan siendo empleados de estos grandes empresarios. Por eso yo digo que trabajan para ellos. Sergio Massa es el mejor ejemplo. Él cuando asumió dijo, yo voy a ser el ministro del Fondo Monetario Internacional. Y efectivamente recortó todas las variables de contención social, las partidas de educación, las partidas de salud, las partidas de coparticipación a las provincias. Cuando dijo voy a hacer un congelamiento de precios, lo primero que hizo fue sentarse con los 10 empresarios y les permitió aumentar un 40%. O sea, era un congelamiento mentiroso y les permitió que desabastezcan. Esa clase política no va más, son cobardes, son genuflexos. Eso es lo que hay que cambiar, porque se puede hacer otra cosa. Por supuesto también hay que pedir el respaldo popular, la participación popular, pero cuando alguien pide el respaldo popular, después se compromete en el sentido contrario. Después hay que darle respuestas a la gente. Y eso es lo que no se animan a hacer estos políticos que gobiernan o que han gobernado, porque Macri fue igual. Jesús, en relación al tema de las mujeres, bueno, siempre Libres del Sur ha tenido una tradición de llevar además y de trabajar, de tener datos concretos, de trabajar no solamente por la violencia física, sino aquello que nos ocurre en las calles, como es el acoso callejero. O sea, tiene una larga tradición de imponer estos temas dentro de lo que es la agenda política.
ustedes también mencionan en esta plataforma electoral que no se va a permitir que exista esta violencia que lamentablemente hasta hoy se cobra muchísimas vidas. Salta no es la excepción y vemos que en el país sigue ocurriendo lo mismo, ¿no? Tremendo, tremendo. Es tremendo ser mujer. Desde que prácticamente salís a la calle, salís con miedo. Eso es algo que ustedes conocen, que las televidentes saben. Y que el hogar también es un lugar inseguro. Totalmente, totalmente. Lo primero que hay que hacer, cosa que nunca se ha hecho, es reconocer que existe. Y el primer reconocimiento que se debe hacer desde la Presidencia de la Nación es aprobar la ley de emergencia en violencia contra las mujeres, lo cual significa también poner todos los instrumentos del Estado para abordar este problema, este tremendo flagelo que vivimos en la sociedad, lo cual significa poner plata. Porque publicidades, discursos lindos, se han hecho un montón. Ya las leyes están todas. Lo que se requiere ahora es poner plata. Es darle menos plata a las grandes empresas y poner plata a lo que se necesita. Y digo, para poner ejemplos, para muestra basta un botón. El gobierno de Cristina Kirchner, de Mauricio Macri, de Alberto Fernández, le pagaron el 1.000.000 de BTU, o sea, el gas, a las grandes operadoras gasíferas, el doble de lo que se paga en Estados Unidos o en Canadá. Estoy diciendo que le regalan 2.000 millones de dólares al año. ¿Cuántos platos de comida podrían tener los niños que hoy comen una sola vez al día? ¿Cuántos femicidios se podrían haber evitado? La cantidad de iniciativas vinculadas a prevenir la violencia hacia las mujeres se podrían llevar adelante con esa plata. Plata hay, lo que pasa es que está mal repartida o mal direccionada. Otra de las consignas que se esbozan dentro de lo que es este plan de gobierno está directamente relacionado con la corrupción, algo que nosotros hemos lamentablemente como sociedad naturalizado, ¿no?, durante muchísimos años, pero que de alguna manera vuelve a ponerse siempre en el eje del debate. Una de las cosas que se menciona, Jesús, es político que roba, va preso y no sale. Recién hablábamos del Poder Judicial como casi otro poder político y económico sumamente importante en nuestro país y muchas veces, en muchísimas ocasiones, sin independencia, ¿no?, sin esto que proclamamos tanto, la independencia de los poderes. ¿Qué va a pasar en esos casos donde haya evidencia, donde haya sospechas de corrupción, donde haya un desmanejo del dinero público, donde haya un uso de los recursos del Estado en beneficio del propio funcionario? Preso. Político que mete la mano en la lata va preso. Y hay que generar además las condiciones para que eso ocurra. Una de las primeras medidas que voy a tomar, si soy presidente, es bajar un 30% el sueldo de toda la clase política. No es que eso vaya a cambiar la economía, pero se necesita un ejemplo ético, moral de la clase dirigente para poder pedirle a la sociedad determinados sacrificios. Sí. Y también con la justicia hay que ser muy estrictos. Tenemos que abrir la justicia. No puede ser una caja oscura, cerrada, que en realidad tiene connivencia con la clase política y muchas veces también con el delito. Tienen que haber consejos de magistratura con participación popular. Fui convencional constituyente en la provincia del Neuquén y dimos un gran avance. Le quitamos la potestad al gobernador de designar los jueces y pasó a tenerlo un ámbito colegiado. No fue todo lo profundo que planteábamos algunos, pero hubo un avance muy grande. Tenemos que ir a, como hay ejemplos en otras partes del mundo, a consejos de magistraturas con participación popular. O sea, que haya una permanente mirada de la sociedad en la designación, evaluación y seguimiento de la justicia y de los jueces. Bueno, y otra de las cosas que se menciona, recién hablamos de este gesto tan necesario de la política, acá se debatió mucho acerca del sueldo, ¿no?, que fundamentalmente recibían los legisladores y hasta dónde se convalidaba ese trabajo por parte, obviamente, de cualquier ciudadano. Y también cuando se menciona esta plataforma electoral se habla al mismo tiempo de subir los sueldos y jubilaciones.
Algo que nosotros siempre llamamos la atención en este espacio, que las jubilaciones en Argentina son jubilaciones de miseria, no importa generalmente cuántos años de aporte la persona haya llevado adelante, ¿no? Las condiciones también en las que se ha trabajado, con el trabajo en negro, precario, en muchas circunstancias, sin un Estado que respalde, además que haga las inspecciones suficientes como para que esa gente tenga el apoyo y el aval, con juicios que además son muy largos y que obviamente someten al trabajador a arreglar por unos cuantos pesos, ¿no? Siempre un juicio largo es ganancia para el empresario, para el empleador, así que bueno, me gustaría también conocer los fundamentos de ese punto. Mira, yo propongo algo que no le he escuchado a nadie del campo popular decir, y es que tenemos que ir a una reforma laboral de aquellos que trabajan en negro. No hay que tocarle los derechos a quienes hoy trabajan en blanco, pero sí estamos en deuda con todos aquellos que no se pueden enfermar, que no tienen jubilación y que cobran miseria. Tenemos que hacer una reforma laboral que permita un primer gran paso, que es llevarlos al trabajo registrado. Después se puede inmediatamente subir sueldos, jubilaciones y programas sociales. Tal como mencioné antes, hay plata en la Argentina, plata que se le regala a las grandes empresas, la gran mayoría de ellas extranjeras, plata que se le regala al Fondo Monetario Internacional. Mauricio Macri tendría que estar preso. Por lo tanto, en el primer año de gestión se puede subir perfectamente, equiparando a la inflación de los últimos años, los sueldos, las pensiones, jubilaciones y programas sociales. Es absolutamente imprescindible. En lugar de meterle la mano en el bolsillo a la gente, hay que ponerle plata en el bolsillo de la gente, con lo cual vamos a iniciar un círculo virtuoso. Porque un trabajador, cuando le suben el sueldo, no se va a hacer una inversión a las Islas Caimán. Va a comprar al mercadito de la esquina leche, carne, verduras, y eso beneficia al que tiene el mercadito, al que tiene el mercado concentrador y también al gran empresariado. Por lo tanto, la plata que hoy se regala a grandes pools extranjeros o a grandes pools de superricos argentinos, sociedad rural entre ellos, hay que ponerlo en el bolsillo de los trabajadores y hay que llevar el trabajo a trabajo en blanco. ¿Los argentinos podemos volver a confiar en nuestra moneda? ¿Se puede generar esa confianza en un cambio de gobierno? Completamente. Los que plantean la dolarización no solo son unos mentirosos, sino que la dolarización es una estupidez. En realidad ha destrozado las economías de aquellos pueblos o aquellas naciones que quisieron dolarizar. Porque en realidad lo primero que haces es dejar tu economía en manos de los Estados Unidos. Y todos sabemos lo que significa estar en manos de los Estados Unidos o del Fondo Monetario Internacional. No es necesario ser doctorado en ninguna ciencia, ni en Harvard, ni en nada, para saber lo que ha producido el FMI a lo largo y ancho del mundo, y en particular en la Argentina. Jesús, y en materia de educación, algo que también es una deuda pendiente en nuestro país, si bien acá es muy fuerte la educación pública y obviamente la mayoría de las personas pasamos por la escuela pública, por la universidad pública, tenemos ese privilegio, todavía se tiene que invertir más recursos y obviamente generar que haya una oferta más federal, ¿no? Porque si no, es como que siempre hay provincias que quedan relegadas a lo que pasa en los centros del país, fundamentalmente. Totalmente. Lo primero que digo es que hay que llevar el presupuesto de educación a un piso del 6%. Después, mi modelo de Argentina es una Argentina industrializada e industrializada de manera federal. Porque siempre se la mira a la Argentina del interior desde Buenos Aires y con ojos de Buenos Aires, cuando en realidad los recursos están en las provincias, en Salta, en Tucumán, en Neuquén, en Chubut. Por lo tanto, digo, hay que industrializar los recursos en origen. El petróleo y el gas se deben industrializar en origen, el litio se debe industrializar en origen, lo cual significa trabajo, lo cual significa que los jóvenes se queden en las provincias, lo cual implica necesariamente que hay que invertir en educación. ¿Por qué? Porque para un proceso industrial vas a necesitar obreros más calificados, técnicos calificados, y quienes dirijan, los profesionales, sean de acá, de la Argentina, de Salta, de Neuquén, y no que tengamos que importar profesionales para que dirijan nuestros procesos industriales. Para eso, necesariamente, hay que invertir en educación. Jesús, ¿por qué deberían elegirlo? Ya conocen la plataforma, obviamente, electoral que les estamos mencionando. Si usted pone Jesús Escobar, va a encontrar todos estos datos y todas estas consignas, ¿no?, que estamos mencionando aquí en el programa. ¿Por qué los salteños tienen que darle su voto en este primer camino que son las PASO? Bien, hay que poner en pie
una nueva representación del campo popular, de los trabajadores, de los humildes, de las clases medias, de las mujeres, de los jóvenes, del comerciante, del pequeño empresario. La vieja clase política, ya todos saben lo que ha hecho, nos empobreció a todos. Me llamo Jesús Escobar, soy neuquino, soy candidato a presidente por Libres del Sur. Me acompañan en Salta Nacho Palaric como candidato a diputado y Josefina Morelo como candidata a diputada por el Parlasur, lo cual es un lujo estar acompañado por estas figuras de acá en Salta. Nos conocen, nosotros estamos todos los días. Venimos a transformar la Argentina, venimos a hacer una nueva Argentina, a terminar con la pobreza, a crear trabajo, o sea, que vuelva la felicidad a nuestro pueblo, porque hoy la pobreza, la marginación viene acompañada de una inmensa tristeza y dolor, que es la que siente una madre o un padre cuando no sabe qué le va a dar de comer a sus hijos a la noche. Eso es lo que hay que cambiar en la Argentina. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias a vos, gracias Mabel. por compartir esta tarde con nosotros. Pausa cortita, quédate ahí, ya volvemos. Vení a descubrir la calidez de la ciudad y la hospitalidad de su gente. Encontrarás peñas con auténticas tradiciones que te sorprenderán. Su majestuosa arquitectura te abrazará y te sumergirá en otras épocas. Y cuando pruebes la primera empanada, te transportarás en un viaje de sabores, emociones, para que vivas un cálido invierno en la ciudad de Salta. El agua viene de los ríos, los diques y los pozos. Cada día miles de salteños, hombres y mujeres, vamos a trabajar a la planta para poder traer el agua a casa. La captamos, la transportamos, la analizamos, conectamos a los vecinos a la red, también nos comunicamos con los vecinos y atendemos sus necesidades. Todo este trabajo es para que cientos de miles de salteños puedan lavar los platos, ducharse, tomarse unos mates. Todo gracias al trabajo de mis compañeros.